Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Luego de no sé cuánto tiempo volvemos a hablar de un libro de Stephen King. Y no, todavía no es la reseña de La Torre Oscura, cosa que ustedes ya saben porque lo leyeron en el título, sino que es este libro de acá llamado Todo Oscuro sin Estrellas, una antología de relatos que consta de 4 historias que yo creo que esto no es una antología de relatos cortos, sino más bien una antología de novelas cortas. Porque la extensión de estas historias, al menos 3 de ellas, sobrepasan las 100 páginas. Inclusive creo que hay unas que son más extensas que Carrie. Y Carrie, claro, todo el mundo la considera una novela porque viene generalmente vendida como libro separado. Si alguna de estas hubiera sido vendida de forma separada, yo creo que se hubiera hablado más de ellas, porque me parecen historias increíbles, ya de entrada lo digo. Este libro tiene casi 440 páginas y a mí me gusta bastante esta portada, así como de dolor, como de sufrimiento, como de reflexión oscura, y que me parece que está completamente acorde con el contenido del libro. Y además le pega bastante al título. Pero bien, las 4 historias que vienen acá son estas que mostraré a continuación. 1922, Camionero Grande, Una extensión justa y Un buen matrimonio. Como son poquitas, voy a hablar de cada una de ellas brevemente, porque si me da tiempo como de profundizar al menos un poco en estas. Así que comencemos con la primera, 1922. Esta historia se ambienta en el año del título y nos adentramos en una granja en donde vive una pequeña familia, muy pequeña, nada más el esposo, la esposa y el hijo. Pero la historia es contada por el marido, llamado Wilfred, solamente que hay un pequeño detalle. La está contando a modo de confesión de cómo asesinó a su esposa. Y si alguno está aquí ya sobresaltado porque cree que lanzó un spoiler, esto se dice en literalmente las primeras 2 líneas de esa historia. Así que ya de entrada eso es lo que nos dicen. Así que no hay spoiler. Esto se sabe al puro inicio. Y entonces vamos viendo cómo se va desarrollando todo. Primero que todo, viendo que el ambiente es muy tenso, cómo cada vez es peor y cómo los acontecimientos van a desembocar en este fatídico evento. Pero ese fatídico evento no es el final de la historia, sino que es tan solo el comienzo. Y lo que comienza apenas a poner en marcha un montón de situaciones, de engranajes para nuestros personajes. ¿Qué es lo más destacable para mí de este primer relato? Primero que todo, me parece que la escritura de King es espectacular. Y esto aplica tanto para este como para todos los demás. Yo creo que Stephen King, como es un autor profesional y como siempre todos los años pasa escribiendo y no ha dejado de escribir, bueno, en algunas ocasiones ha dejado de publicar, como a tempranos de los 2000, raramente ha dejado de escribir. Y eso creo que se nota bastante en sus libros, como él, claro, con más experiencia, el cómo narrar, el cómo explicar, el cómo crear personajes cada vez le sale mejor. Puede que sí, que una trama de un libro no nos parezca lo más interesante del mundo, que un personaje pues no nos agrade, pero la forma en la que se nos presenta, en la que se nos narra, en la que se desarrolla, eso lo hace de manera impecable. Y año con año va mejorando por la experiencia, porque ya esto de escribir lo tiene así, comprendidísimo, dominado. Y aunque puede que sus primeros libros quizá tengan las ideas más originales, más frescas, más impactantes, más representativas, su escritura creo que es bastante superior en sus libros nuevos. Yo siento con mucha más soltura en lo que escribe. Es su campo, es lo suyo. Y es fascinante leer un libro escrito de esta manera, con experiencia, con un autor que sabe lo que tiene que contar, qué aspectos destacar y por cuáles otros pasar de largo. Situación que ha sido el problema de algunos libros suyos, que más bien se recrean en situaciones que no aportan mucho, pero que siento que al menos en esta antología ha equilibrado bastante. Es increíble la forma en la que una frase al final de un párrafo, una palabra, un par de líneas pueden cambiar completamente el impacto para nosotros de un texto. Y King sabe exactamente qué frases, qué líneas, qué tipo de evocaciones utilizar para producir en nosotros sentimientos, impacto, alguna reacción. Y claro que lo consigue. Ahora bien, lo que más me gustó de esta historia es que representa a la perfección, de la mejor forma que yo he visto en ningún otro libro de King, los fantasmas reales. No sé si han escuchado esta frase o leído esta frase que es muy famosa de King, que dice que los fantasmas son reales y los monstruos porque habitan dentro de nosotros. Eso de cierta forma se ve representado en muchas novelas suyas, pero aquí es en donde está mejor representado, específicamente en esta historia. 1922 es increíble, es verdaderamente tomar
esa frase, escarbar dentro de su significado, extraer como el diamante en bruto y presentarlo a modo de novela corta. Esa idea de que un fantasma, a fin de cuentas, es producto de nuestros propios miedos, acciones o sentimientos, culpabilidad, algo que nos atormenta producto de acciones que hemos cometido o decisiones que hemos tomado, es algo que brilla en este relato. Es increíble. Los fantasmas en esta historia son simultáneamente internos y reales, completamente, o sea, completamente, tanto reales como internos. Es algo increíble, no sé cómo explicarlo, tienen que leerlo. Qué forma tan exquisita de plasmar lo que es la culpa, de lo que es la venganza y de lo que es el tormento mental, es algo sublime. Y también me encanta cómo captura esa sensación cuando de repente cometemos un error, tomamos una mala decisión, hacemos algo que no debíamos o simplemente por accidente, nuestra vida cambia por completo, porque las consecuencias de esa acción, esa decisión, ese accidente lo cambian todo. Ya no volvemos a ser la persona que éramos antes, por mucho que lo intentemos, por mucho que lo anhelemos, no. Ese hecho, para bien o para mal, lo ha cambiado todo. No hay marcha atrás, lo hecho ya está hecho y hay que asumirlo. En fin, esta historia me encantó, pero ya pasemos a la siguiente porque el tiempo corre. Seguimos con Camionero Grande. Camionero Grande es un relato que nos cuenta acerca de una escritora. Por supuesto, tiene que haber en toda antología, en todo libro de King, un personaje escritor protagonista que toma un atajo para llegar más rápido a su casa. Y ese atajo resulta ser su perdición. Lo dejamos ahí. Nada más debo destacar que es una historia bastante fuerte. Todas las que aparecen en este libro son bastante fuertes, pero esta toca temas muy sensibles y que algunas personas puede que prefieran evitarlos. Temas como la violación. Camionero Grande es una historia cruda, pero que no se recrea en el morbo, en esas escenas grotescas que son incómodas de leer, sino que solo se adentra en lo necesario para el avance de la trama. Al leer esta historia noté un tema en común con la historia anterior, pero no sé si era intencional o si no lo era. De hecho, al final del libro como que noté ese tema en todos los relatos, pero no sé hasta qué punto era intencional o nada más un patrón que pues me pareció ver. Y es el asunto de la venganza. Me parece que en todas hay venganza y la venganza juega un papel importante en cada una de ellas. Es fascinante ver cómo la venganza se manifiesta en estos relatos y de forma muy distinta en cada uno de ellos. En Camionero Grande, la venganza va a ser, llegado a cierto punto, el motor de la historia, trayendo de paso consigo más escenas fuertes. Y lo demás, pues lo de siempre con respecto a Stephen King: personajes complejos, una ambientación bastante cotidiana que de repente se ve destruida y un desarrollo de personajes magistral. La siguiente es una extensión justa que hace honor a su título porque me parece que la historia tiene una extensión justa. Es la más corta de todas y yo creo que ameritaba hacerlo, porque juega con un concepto que tampoco da para mucho. Es interesante, es fascinante, es oscuro, es perturbador, pero me parece que el formato de relato corto le juega a su favor. Porque nos cuenta acerca de un sujeto que tiene un puesto ahí en la calle, en un lugar que de repente está todo solitario, y nos cuenta que vende extensiones. ¿Extensiones de qué? Extensiones de cualquier cosa. Extensiones de préstamo, de cabello, de vida y de todo lo que nos podamos imaginar. Y la forma en la que eso se presenta, me parece que no hace falta entrar a profundidad que de dónde surge esto y por qué y de dónde salió este personaje, sino que nada más es suficiente con comprender el funcionamiento de estas extensiones e ir viendo cómo impacta en el personaje protagonista, que dicho sea de paso acaba de ser diagnosticado con cáncer. Ya puede imaginarse que podría existir un interés, aunque este sea un último recurso desesperado, por lo que ofrece ese hombre. Las otras historias de esta antología son bastante realistas, pero esta sí se acerca más a lo fantasioso, a los poderes, a lo sobrenatural, pero está muy bien hecho, juega con conceptos fascinantes, me encanta. Es una historia macabra. Y por último tenemos Un Buen Matrimonio, que a mi parecer es la carranca más fuerte de todas. Tenemos una pareja casada que ya tienen muchos años de estar casados, tienen más de 25 años. Ya ellos consideran que cada uno conoce a la perfección a la otra persona, sus mañas, sus costumbres, lo que les gusta, lo que no les gusta. Pero la vida de esta pareja, de la esposa principalmente, Darcy, un día da un giro de 180 grados al tropezarse por error con una caja en el garaje, una caja de su marido. Una caja que primero con una curiosidad inocente comienza a echarle una ojeada, un vistazo nada más. Luego se va a ir a lo que estaba haciendo, que era irse a comprar unas baterías para el control del tele. Pero ese descubrimiento lo cambiará todo. Nada
volverá a ser igual entre ellos luego de eso. Si es que vuelve a haber un ellos. Debo decir que en este caso, bueno, hace mucho había encontrado ese libro en una librería y leí la parte de atrás, que yo es algo que ya no suelo hacer porque prefiero entrar completamente a ciegas a la historia, pero en este caso lo había leído y aún recuerdo que el que más me había llamado la atención de estos 4 relatos había sido este último, quizá por ese elemento de misterio, de ese secreto. Y yo me había hecho como una idea en la mente de qué es lo que iba a pasar y qué es lo que había en la caja y más o menos cómo iba a terminar, pero resulta que no, que este relato toma un rumbo que yo no esperaba. En la primera parte me parece que es de las mejores historias de suspenso de Stephen King, hasta me sudaban las manos, estaba frío yo de saber qué iba a pasar, pero luego toma un rumbo que no me esperaba, como digo, pero igualmente me parece que está muy bien logrado y en general me parece una novela corta que logra conseguir su propósito. Más allá de eso, me parece que repite todo lo bueno de los demás, que son personajes, ya saben, lo típico de Stephen King. Que como dije, en cada libro que publica parece que mejora en sus habilidades narrativas. Pero de verdad que se pasa un mal rato con este último relato principalmente, al saber desde el principio que hay algo que va a acabar muy mal, muy mal. Casi que escucho el tic-tac de una bomba a punto de explotar en lo relativo a la felicidad y tranquilidad de esta pareja. Pero bueno, eso lo tengo que decir con respecto a Todo Oscuro Sin Estrellas. Este libro quería leerlo hace mucho, nada más que he estado un poco ocupado últimamente y no había podido avanzar. Comencé a leerlo, pero tuve que dejarlo bastante tiempo en pausa y ya lo retomé, lo terminé y valió completamente la pena. Ustedes díganme qué opinan de este libro, ¿están de acuerdo conmigo? ¿No lo están? ¿Por qué no lo están? Y muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal, tanto a los miembros del mismo, que les agradezco un montón, como a la gente que comparte, comenta y deja su buen like en los videos. Es todo por hoy y nos vemos la siguiente semana con nuevo contenido para el canal. Hasta luego.